La sección de todos los viernes, las secuelas del viejo régimen con la Alimet. Para ello está ya con nosotros Adrián Ramírez López. Vamos a hablar sobre el Poder Judicial y Fiscalías en deuda con sobrevivientes de tortura. Te damos la bienvenida, Adrián. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Aníbal. Buenos días, Anaí, amigos de Contralínea. Pues aquí vamos a iniciar una serie de tres secciones, porque el día 26 de junio es el Día Mundial en favor de las víctimas de la tortura. Y como ya hemos comentado en el programa, también estaremos concluyendo nuestro programa de 10 años, eh, la unión de todos los esfuerzos en la lucha contra la impunidad, tortura nunca más. Finales de año, ahí por el 10 de diciembre, estaremos haciendo un recuento sobre todas las acciones relacionadas para combatir la impunidad en relación al tema de la tortura. Y en esta primera entrega iremos haciendo como pequeños bloques para ir llevando a nuestros amigos asiduos al programa de Contralínea para que también nos lleguen denuncias, para que se acerquen a nuestros cursos que tenemos en línea, para que pidan asesoría en relación al tema de la tortura, porque queremos que eh, próximamente este proceso de lucha contra la impunidad nos lleve a declarar en México territorio libre de tortura, este México que viene vertiginosamente caminando hacia buscar un proceso de poner al centro de la atención primero los pobres y lamentablemente quienes más sufren de los estragos de la tortura pues son la gente pobre. Entonces, primero tenemos que hablar sobre eh, que hay diversas definiciones del delito de tortura, pero creo que de todas las definiciones, la que más beneficia a las personas es la que se recoge en la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura, y que es recogida en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles o penas inhumanos y degradantes, eh, que fue publicada el 26 de junio del 2017 y su última reforma publicada fue el 28 de abril del 2022. En esta, en este, en esta ley, en su artículo 24, nos señala que comete el delito de tortura el servidor público que con el fin de obtener información o una confesión, o sea, ojo, puede ser solamente obtener información, aunque no se recabe la confesión, eso es un elemento importante que hay que comprender, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, comete una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, y o que realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera obligarlo. Es el delito de tortura. Y de los actores dice, también comete el delito de tortura el particular. Y este es un aporte importante porque también los particulares son sujetos de la ley y no solamente la autoridad. Al particular que con autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior o con cualquier grado de autoría o participación intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Con esta definición nos encontramos hoy ante un estado de cosas que eh, ha generado un proceso evolutivo en el fenómeno de la tortura como política de Estado represiva o como conducta de abuso de autoridad. Entonces también tenemos que ver que la tortura puede ser
Un fenómeno aislado donde una persona usando sus funciones o valiéndose de ellas abusa y practica la tortura, pero también lo que ha sucedido en nuestro país como política de Estado, que era una práctica generalizada, sistemática, que apuntaba a política de Estado. Y fue el narcoestado policíaco militar que se gestó en 40 años el que vino a generar un proceso de evolución del fenómeno de la tortura. Hay que recordar que la tortura en nuestro país, como en muchos países, se utilizaba como método de castigo y de represión para que los opositores políticos fueran llevados a la cárcel, pero además torturados para exhibir públicamente que a quienes se opusieron al régimen iban a vivir esa situación. Y veíamos cómo impunemente aparecían en los principales diarios del país las fotografías con los rostros desfigurados de las personas porque no tenían que ocultar. Era tal la impunidad que no ocultaban las lesiones, incluso físicas en la cara, o incluso que la persona la tenían que llevar arrastrando para presentarla a los medios. Pero conforme fue evolucionando este proceso de lucha contra la tortura dejó de ser un acto público, no digamos en etapas anteriores a la Santa Inquisición y la colonia, donde la tortura era una acción pública, donde a la persona ahí ante los ojos de las multitudes se le torturaba, se le dejaba por días hasta que moría en jaulas, etcétera. Ese fenómeno ha venido evolucionando y entonces nos vamos encontrando con un cambio en el modelo. Y si bien los casos de tortura se orientaban a la prisión política, a los luchadores sociales, a los grupos insurgentes, eh, esta tuvo una evolución y una escalada mayor atendiendo a un interés fundamental de lo que el neoliberalismo fue creando a través de lo que se le llama el derecho penal del enemigo. Y en este proceso de generación del derecho de penal del enemigo, los estatutos antiterroristas fueron recogiendo lo más cruel, lo más despiadado del catálogo de tortura y de violación a derechos humanos y dejó de practicarse de manera selectiva, focalizada a opositores para generalizarse como una acción en contra del pueblo. Y es así como llegamos a este proceso que hoy nos tiene todavía con las secuelas del viejo régimen y por eso hay una deuda importantísima del Poder Judicial, de las fiscalías, pero no solo ellas, ya lo veremos a lo largo de estos tres programas, como también los organismos públicos de derechos humanos han encubierto la tortura, han negado la existencia, han brindado impunidad, como los peritos de las fiscalías también la niegan y lo ocultan, como los ministerios públicos también permiten que se obtengan declaraciones bajo coacción y los jueces, incluso ya en el periodo actual del modelo adversarial, los jueces están fuera de control. Esos jueces que debían ser garantes del proceso de detención y validación del informe policial homologado y la forma en que se detiene a las personas, todavía dejan mucho que desear. Y lamentablemente lo peor es que jueces, magistrados y ministros han generado un sistema de jurisprudencias, han generado un decir del derecho, han generado resoluciones de sentencias que hacen prácticamente casi imposible que haya sanción para las víctimas de tortura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tortura en la actualidad y esta secuela del viejo régimen, hay un tema crucial, fundamental, que es la gran deuda que tiene el Estado mexicano y en este caso el gobierno actual como herencia del pasado, pero como necesidad de un presente que camine hacia a un pueblo garante, hacia un gobierno garante. Eh, es importante que se reconozca que todo lo que tocó el periodo neoliberal fue un periodo de simulación
en el que se fabricó mediante tortura, inducción de testigos, tráficos de influencias, montajes mediáticos y corrupción para que esta situación se diera de manera grave y tan terrible. Hemos visto, acabamos de llegar a, a sentir que la esperanza se va abriendo y puede ensancharse de manera vertiginosa con el fallo de Juana Hilda González Lomelí, que le dio la libertad en un enfrentamiento con una persona torturadora, no dicho por nosotros, sino convalidado por los expedientes, donde las víctimas de tortura dicen que no solo presenció, sino también amenazó, ejecutó y ordenó que trasladaran a las personas de un penal para otro, para facilitar la tortura de las personas. Esta señora, la señora Miranda Torres y otros vengadores que fueron creados para legitimar el endurecimiento de la pena, esta política de que no les va a temblar la mano y que contra los delincuentes mano dura y que no se va a permitir la impunidad, permitió fabricar culpables. Y por eso insistimos en la tesis de que el gran problema eh, delincuencial de nuestro país se generó por Estados Unidos, a través de sus agencias, la DEA, la CIA sobre todo, sus marinos, sus marines, su gente de que entrena, y es ahí donde seguimos insistiendo que hay que poner mucha atención en los acuerdos de colaboración entre ejércitos, entre policías, para los cursos de entrenamiento, porque sabemos que la Escuela de las Américas sigue vigente, su doctrina sigue presente y lamentablemente Estados Unidos ya no necesita invadir países, necesita formar a los militares de cada país, los policías de cada país y incluso los grupos de mercenarios que van a desestabilizar cada país porque uno de los elementos de máxima ganancia de Estados Unidos es la violencia. Ahí estamos viendo esa violencia que hoy está desatada allá en Estados Unidos, donde eh, pensábamos que no podía haber un golpe de Estado, no podía haber revueltas, porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. Pero, sin embargo, estamos viendo cómo las propias políticas están llevando al gobierno de Estados Unidos a enfrentar a su pueblo, porque la mayoría de quienes están en las protestas son ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos de origen mexicano, pero de todos los orígenes, y hay que entender prácticamente que Estados Unidos es un país formado por migrantes, es decir, la población indígena, los pueblos originarios han sido exterminados y llevados a las reservas y esa situación ahí está. Hay que insistir que en este papel que jugó Genaro García Luna y todo ese equipo de Felipe Calderón que organizaron la delincuencia auspiciados con Estados Unidos, y ahí está que diga Estados Unidos por qué le dio tantos emolumentos a Genaro García Luna, por qué tantos premios, por qué le tenían tantas deferencias y por qué le dejaron hacer tantos negocios si sabían desde siempre quién era él y a quién servía, porque realmente a quien sirve es a ellos los que organizan eso. Ese es uno de los puntos fundamentales. Pero ¿qué pasa con la justicia? La justicia se reformó, vino la ley federal contra la delincuencia organizada y un conjunto de situaciones que permitieron la tortura que vamos a explicar a continuación, Anaí y Aníbal. Claro, Adrián, hablabas de un periodo que sin duda alguna fue muy violento para el país de 2007 en adelante hasta 2018, que es el año en que se logra frenar este ascenso. El secuestro fue uno de los delitos que más creció
en el país y que, como bien tú lo dices, pues siempre se daba en circunstancias extrañas y que siempre a quienes encerraron en ese periodo, pues después se supo que la mayoría de esos presos estaban ahí porque fueron torturados para que estas declaraciones pues se llevaran a cabo. Ellos decían, sí, yo soy culpable, porque fueron sometidos a diferentes tipos de tortura. Tocabas también el caso que incluso hoy se expuso en la mañanera de Juana Hilda, y este caso, el caso Wallace, que también fue pues durante esos años, digamos, una pieza clave, pero también que estuvo lleno de inconsistencias. Entonces, preguntarte, dentro de estas inconsistencias que se vivieron, no solo en ese caso, también tenemos el caso Casés Vallarta, que sabemos que también pues vino de un montaje. Preguntarte, pues durante este periodo, sobre todo que fue tan difícil para México, ¿cómo se llevaban a cabo estos actos de tortura? Bueno, como podemos nosotros poder evaluar y recordar, el modelo neoliberal generaba un régimen de simulación. Se crearon instituciones para la impunidad. Eso es lo que hay que entender. ¿Y por qué decimos que se crearon instituciones para la impunidad? Porque la CNDH se crea al inicio del periodo neoliberal. ¿eh? Luego viene el gobierno a establecer convenios con los organismos internacionales e incluso invita a todos los procedimientos de las Naciones Unidas a que visiten el país, y los derechos humanos se ponen de moda con tapete rojo, con grandes banquetes, con grandes encuentros, y todo con un discurso de derechos humanos. En el año 2001, México firma el acuerdo de cooperación técnica con Mary Robinson, quien era el alto comisionado, la altísima comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el primer punto del acuerdo de cooperación técnica, el componente, era la implementación de 25 acciones para erradicar la tortura. Y la primera y muy importante fue el primer curso de capacitación para la implementación de la investigación eficaz de la tortura bajo el lineamiento del Protocolo de Estambul, que recién acababa de ser publicado. Hay que recordar que nosotros desde la LIMED participamos con el equipo de Morris Tidball aquí en México y otros colegas más que, aunque no estuvimos yendo a Estambul, no formamos parte del equipo que queda como signatario del protocolo. También estuvimos pendientes, y ya desde la LIMED nosotros estábamos haciendo desde hacía casi una década ya alegaciones de tortura, investigaciones que poco a poco se convirtieron en instrumentos periciales. Sin embargo, el primer componente que se dio fue la creación del Protocolo de Estambul, y entonces primero la PGR lo quiso tomar para sí y quiso tener el monopolio de la realización del Protocolo de Estambul. ¿Para qué? Para que la mayoría de los protocolos, si no el 99.9%, fueran determinados como que no hubo tortura. Y ahí recordemos que la LIMED, junto con otras organizaciones, le ganamos un caso a la Fiscalía General de la República, eh, con el caso de Guillermo Vélez Mendoza, quien fue muerto con la recién creada AFI allá en López 12, y que a pesar de que Physicians for Human Rights había hecho un dictamen, bueno, más bien una opinión médica, eh, que le ocultaron la información a Physicians, lo trataron de utilizar para negar la tortura de Guillermo Vélez. Se logró demostrar por la vía del tercero en discordia con unos peritos de la Procuraduría del Estado de México, que efectivamente Guillermo había sido torturado. Recordemos que ese periodo irrumpió fuertemente con casos muy sonados de tortura, porque García Luna venía del CISEN, y fue también el periodo en que varios integrantes de las organizaciones político-militares mexicanas fueron detenidos, y también personas a las que se les trataba de vincular con estos grupos fueron víctimas de tortura. Ahí están el caso de los hermanos Cerezo, ahí están el caso de muchos de los zapatistas, de diferentes luchadores sociales que fueron víctimas de tortura. Ese periodo viene a modificarse
cuando se genera el negocio de la seguridad privada, de la venta de equipos. Recordemos que la Policía Federal Preventiva y la recién creada AFI, la Agencia Federal de Investigación, llegaron a tener el presupuesto incluso más alto que la propia Sedena. Y aquí hay el modus operandi. ¿Qué hicieron para poder facilitar eso? Crearon la ley de la delincuencia organizada, mantuvieron una figura dentro de esa ley que se llama el arraigo y entonces permitieron detener para investigar. Y luego le quitaron la función a la Policía Judicial Federal y le entregaron a la Agencia Federal de Investigación el poder de investigar, detener, y lo más grave es que se crearon una figura a modo para que las personas, en lugar de ser llevadas ante el Ministerio Público y puestas de inmediato al momento de ser detenidas, se les llevaba a las instalaciones de la Policía Federal Preventiva, donde ahí se les torturaba, se fabricaban los delitos e incluso se les mostraba mediáticamente a las personas. Después de que ya lograban declaraciones, entonces ya los presentaban confesos ante el Ministerio Público, y en los expedientes de las causas penales nunca se dijo que habían sido llevados a conferencias de prensa, nunca se dijo que habían sido llevados a instalaciones de otros lugares y que incluso se utilizaban vuelos especiales, no vuelos comerciales, sino se llevaban en vuelos comerciales, no, sino en vuelos especiales, porque ahí podían torturar masivamente a las personas. Lo vimos con los de la APO que fueron a estrenar Nayarit, pero vimos a una gran cantidad de personas que sí fueron detenidas y los vehículos fueron utilizados para torturar. Venían habilitadas las camionetas para poder dar toques eléctricos, venían garrafones de agua para poder instilar agua, venía vaselina también, y cuando los llevaban al AFI, incluso les daban ropa limpia para que se cambiaran, les ponían vaselina y todavía se burlaban de las personas diciéndoles: a ver, ponte guapo porque te vamos a hacer estrella, vas a salir ya al estrellato y vas a estar ahí. Todo eso fue montajes mediáticos. Ustedes vean cómo en el canal de YouTube de Felipe Calderón Hinojosa, el canal de la Presidencia de la República, muchas de las personas fueron exhibidas confesos y entonces se hacía un gran espectáculo, un gran montaje mediático para plantear esas situaciones tan difíciles. Como mencionaron en el caso de Israel Vallarta, nosotros hicimos el dictamen pericial de tortura, está bastante bien elaborado ese dictamen, ha sido objeto de estudio y demás, y sin embargo, a pesar de la tortura comprobada, a pesar de que Florence Cassés quedó libre mediante las pruebas ilícitas, a Israel Vallarta no se le liberó por ese tinte clasista, racista e incluso machista. ¿Por qué? Porque quisieron poner a Florence como la víctima del mexicano malvado y entonces lo dejaron de lado. Esto que está ahí, que nosotros hicimos un mecanismo para determinar criterios mayores y menores para acreditar la tortura, incluso sin la necesidad de llegar a realizar el protocolo de Estambul, es parte de lo que tenemos hoy como elementos de convicción y de prueba, y por eso en la siguiente entrega iremos hablando sobre eso. Pero hubo un patrón determinado para torturar sin dejar lesiones, o para que las lesiones que habían sido dejadas fueran debidamente eh, presentadas como actos de accidente, actos de que la persona se cayó o que ofreció resistencia o que simplemente no tuvo lesiones, aunque después en los dictámenes posteriores aparecen un gran número de afectaciones y sobre todo afectaciones psicológicas, como ahora que veíamos a Brenda Quevedo Cruz, como al recordar y evocar la tortura viene ese proceso de retraumatización que no se puede simular, que no se puede fingir. Claro, eh, tal vez alguien lo pueda intentar, pero ante un perito es más difícil que pueda eso convalidarse si no tiene un sustento. Bueno, hasta aquí estamos en esta entrega y no queremos dejar pasar el hecho de que invitamos a la marcha el día 15 allá en el Ángel,
en la victoria alada para apoyar contra el genocidio en Gaza. Por favor, es importante que nos manifestemos, seguir manifestando el apoyo a el pueblo de Estados Unidos que resiste y a los mexicanos migrantes que están allá luchando, y pedimos que se haga el máximo de esfuerzos posibles más allá de las notas diplomáticas. Hay muchas más herramientas que el multilateralismo puede permitir, y tratar de evitar estos aires de guerra que siguen azotando a nuestro planeta y que lamentablemente repercute en los bolsillos del pueblo, porque para gastar en lo militar pues van quitando los recursos para los beneficios de la gente. Ya lo estamos viendo ahí, cómo está pasando la situación en Estados Unidos, ahora que la posibilidad del poder adquisitivo se ha disminuido por esta situación inflacionaria, y sobre todo la falta de apoyos por las medidas que han generado para propiciar el armamento, la industria militar, el lobby, y el responsable es ese ente sionista, anglo-sionista, que es cruel, que es despiadado, que es genocida, que es infanticida, y que requerimos que, pues, digamos, tortura nunca más. Muchas gracias, y estamos aquí a la orden. Muchas gracias a ti, Adrián, y sobre todo también importante esta invitación que haces a esta movilización el fin de semana. Todos estos temas que nos has mencionado ahora en esta primera entrega son de vital importancia para revisar ese periodo de la historia contemporánea mexicana, no dejar pasar esa oportunidad y desde luego seguir con la siguiente entrega el siguiente viernes. Te agradecemos, Adrián, y esperamos tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Aníbal, Anaí, amigos de Contralínea. Nos vemos el Hasta, domingo.